Onceavo síntoma de la borrachera seca: pobreza espiritual. Sé bienvenido a este tu podcast de temas espirituales. Mi nombre es Oslos y para mí es un placer estar contigo como lo es cada semana. Sé bienvenido, sé bienvenida. Te invitamos a que no te vayas de este podcast porque va a estar muy interesante el darnos cuenta que una persona va a vivir una borrachera seca sin lugar a dudas cuando no hay fe, cuando la persona tiene una tendencia a un materialista, donde muchas de las veces pensamos que la recuperación es la parte terrenal de bienes materiales, del dinero, de la casa, de las mujeres, del auto, del año, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es porque esto sea malo, sino porque finalmente la persona que va a vivir este onceavo síntoma es aquella que piensa o cree que la felicidad está en las cuestiones terrenales. Y esto va a estar muy aunado con la soberbia intelectual. Dice Bill W. dentro de uno de los conceptos para el servicio mundial que debiésemos cuidar que la letra no mate el espíritu, porque muchas de las veces el alcohólico racionalista piensa o tiene una tendencia, mejor dicho, a creer que saber es recuperarse. Y tú puedes saber, puedes ser como un burro cargado de literatura inclusive, puedes saber el prefacio, puedes saber el punto, la coma, volverte un gran cronista del programa, pero ¿qué crees? Tu vida refleja lo contrario. No es y no eres lo que tú piensas o crees. Entonces va a estar muy interesante este síntoma, no te vayas. Vamos a desglosarlo porque sí, definitivamente los que estamos empobrecidos espiritualmente vamos a sufrir demasiado y vamos a darnos cuenta que finalmente nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, el no querer buscar a ese poder superior o Dios como tú lo concibas dentro de nuestra vida, pero en un primer término, porque muchas de las veces Dios en nuestra vida juega un papel secundario, terciario, cuando debe de ser algo primordial. Pero evidentemente para llegar a ello, pues vamos a tener que atravesar un camino de mucha humillación en donde vamos a dejar nuestra inteligencia, nuestra voluntad que muchas de las veces no nos ha servido para cambiar, ni para dejar de beber, ni para dejar de ser celosos, ni para dejar de ser lujuriosos, ni para dejar de ser perezosos, ni para dejar de ser iracundos, envidiosos, en fin. Debemos tener mucho cuidado en esta parte. Dice por aquí el doctor Elizondo. Recuerden que este texto está determinado por el doctor Elizondo, que es un psiquiatra que trató con muchos alcohólicos. ¿Ok? Dice, el real propósito de la rehabilitación de un alcohólico es su recuperación integral. La recuperación de la enfermedad adictiva tiene que alcanzar los 4 niveles de los cuales consta: el físico, que es la desintoxicación y tratamiento de las complicaciones médicas; el psicoemocional, que es el autoconocimiento, autoaceptación y superación de los conflictos neuróticos no resueltos; el psicosocial, la reparación de daños, reconciliación con seres queridos y superación social en todos los órdenes; y finalmente, el nivel espiritual, aceptación de un poder trascendente a uno mismo, fortalecimiento de la fe y trascendencia de lo material. Algunos solo logran los primeros 3 niveles y se encadenan a una soberbia intelectual y a un materialismo y que ultralza, que atrofia su espiritualidad y les impide la verdadera liberación. Híjole, está súper padre este párrafo que nos regala el doctor Elizondo, ¿verdad? Porque aquí nos dice el doctor Elizondo que evidentemente es algo que nosotros manejamos dentro de nuestras agrupaciones y que seguramente has escuchado la frase que esta enfermedad es trifásica, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu.
Entonces aquí el doctor Elizondo nos narra que precisamente nosotros estamos enfermos físicamente y que nos tenemos que desintoxicar, tenemos que llevar ciertos tratamientos cuando, bueno, finalmente nuestro consumo o adicción ha traído consecuencias en este sentido. Que también va a ser algo emocional, en donde vamos a tener que tener el autoconocimiento de nosotros mismos para resolver ese estado neurótico en el cual permanecemos los enfermos. Y finalmente, la parte espiritual. ¡Wow! Esta parte donde el mismo doctor reconoce que muchos de nosotros nos hemos estancado, donde no reconocemos, dice aquí, no reconocemos a un poder trascendente a nosotros mismos, algo más fuerte que a nosotros mismos, y finalmente te vuelves una persona soberbia espiritual. Un sinónimo de la pobreza espiritual, podríamos decir, es la soberbia espiritual. La pobreza espiritual es una condición humana caracterizada por la desconexión finalmente con el sentido de la vida, la ausencia de valores trascendentes y la pérdida de contacto con lo esencial de ser. Este término va más allá de solamente creer en Dios. Es decir, una persona que vive pobreza espiritual está totalmente desorientada, sigue cegado o sigue cegada por ese grillete del orgullo y del miedo que los tiene sometidos y que no los deja en ningún momento empezar a ver nuestra realidad con humildad. Porque cuando el enfermo comienza a tener humildad, llega el reconocimiento de que nosotros, sin Dios o sin ese poder superior, como tú lo quieras concebir, no somos nada. Entonces, no se trata de una falta de bienes materiales, sino de una carencia interior de nosotros mismos que nos afecta profundamente la manera en que la persona vive, siente y se relaciona con el mundo. Imagínate, por eso hay muchas de las veces compañeros que están dentro de la agrupación, pero nos seguimos sintiendo vacíos. Puedes tener a tu familia, puedes tener a tu trabajo, puedes tener dinero, puedes tener bienes materiales, pero ¿qué crees? Sigues teniendo dentro de tu interior un gran vacío que seguramente muy pronto llenarás con algún tipo de error. Entonces, esto es muy importante porque el doctor Elizondo nos regala y nos dice, hey, ¿qué onda con tu parte espiritual? Y te lo está diciendo un profesional, no me lo está diciendo un ex borracho banquetero, caguamero de la esquina. Nos lo está diciendo un profesional en la materia. Y que esta parte de la cuestión espiritual, cuando nos dejamos de alimentar y que, bueno, a ver, primeramente debemos de tener en cuenta los pasos que van a referir a lo que es este tema, que es el paso 3 y el paso 11. Dos pasos fundamentales, medulares, que inclusive el paso 3 dice, de la práctica de este paso dependen los demás, la efectividad de los demás. Entonces, el paso 3, que es poner nuestra vida, decidimos poner nuestra vida y nuestras voluntades al cuidado de un poder superior como cada quien lo conciba. Y el 11º paso que menciona que a través de la oración y la meditación podremos llegar a tener un contacto consciente con Dios, Él dejándonos ver su voluntad, ¿verdad? Entonces, son pasos fundamentales que el alcohólico muy empobrecidamente a veces practica. Porque la parte de Dios, la parte espiritual, la parte de la oración, la parte de la meditación la ve menospreciada. Por eso dice aquí el doctor Elizondo que su espiritualidad se ve truncada por la parte de la soberbia intelectual. Es decir, que él piensa que su solución está en los libros.
que su solución está en el saber las cosas. Claro que el conocimiento no es malo, por supuesto que no es malo, inclusive debemos de tener conocimiento para saber qué es lo que vamos o debemos practicar. No es malo el estudio, no es malo darnos cuenta el dónde está el meollo de nuestra problemática, intelectualmente hablando. Pero más allá de ello, tenemos que implementar la parte de la práctica que conlleva esta parte espiritual. Porque qué bonito es recitar la literatura, qué bonito es decir el cómo, cuándo y dónde, pero aquí la pregunta del millón es, ¿y tú la practicas, Oslo? Es muy bonito recitar, es muy bonito leer, pero ¿vives a la altura de tus valores espirituales y morales, Oslo? O sea, son finalmente cuestiones que pegan, claro que pegan, porque muchas de las veces es más fácil hablar que practicar. Por eso es más fácil hablar de la literatura que hablar de tu vida. Porque hablar de tu vida va a denotar la pobreza espiritual que llevas impregnada. En donde esta carencia, y fíjense, voy a poner una analogía, por ejemplo, a diferencia de la pobreza económica, que se refiere a la falta de recursos materiales, ¿no? La pobreza espiritual tiene que ver con el vacío existencial, la pérdida de propósito, la falta de fe en un poder superior y la desvinculación de principios como el amor, la gratitud, la humildad y la tolerancia. Por ejemplo, una persona puede ser espiritualmente pobre, pero puede tener éxito económico. Fíjate, ¿eh? O sea, fíjate lo paradójico de esto. O sea, tú podrás tener dinero, pero espiritualmente eres una persona pobre por dentro. No tienes nada más que tu miserable dinero. Eres tan pobre, dicen los alcohólicos, que lo único que tienes es dinero. Porque ese vacío existencial no lo puedes llenar con nada. No lo puedes llenar con mujeres, con dinero, con terrenos, con propiedades, con poder, con prestigio. No lo vas a poder llenar con nada. Entonces, una persona que vive pobreza espiritual es una persona que está llena de vacío, llena de soledad, llena de falta de fe. Y que eso lo lleva a desvincularse de cuestiones como el amor, la gratitud, la humildad y la tolerancia. Por eso, es muy normal que una persona que esté alejada de la parte espiritual del programa, pues viva estas borracheras secas. A lo mejor ya dejaste de beber, a lo mejor has practicado algunos de los pasos, ya escribiste tu inventario, te estás comenzando a deshacer de esos defectos de carácter, pero para deshacer o de remover o trascender, como tú lo quieras ver, esos defectos de carácter, los cuales nos han traído y acarreado grandes problemáticas a nuestra vida, ¿qué crees? No va a ser por tus propios medios, no es por tus propios medios. Dice por eso el capítulo 5, solamente hay uno que tiene todo el poder. Dios, ojalá y lo encuentres. Pero cuando una persona está en este síntoma de la borrachera seca, claro que no va a aceptar que va a ser Dios, que va a ser Él. Y va a agotar sus recursos de inteligencia. Yo puedo solo, yo con querer cambiar, yo con querer dejar de ser una mala persona, compañeros, yo con eso me basta, yo con eso estoy bien. Gran mentira, por supuesto que esto es una gran mentira. Qué bueno qué bueno fuese que todos nosotros cambiáramos con solamente desearlo y quererlo. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que va más allá de eso. Porque tal vez tengas la intención de cambiar. Y eso no es malo, claro que no. Todos, de verdad, todos yo creo que finalmente tenemos una buena intención en la vida. Pero ¿qué crees? Tú tal vez tienes la intención,
pero no la llevas a la práctica. Tal vez esa energía o ese deseo de querer cambiar tú mismo, pues te puede durar algunos días, algunas semanas o meses, pero te das cuenta que tarde que temprano regresas a la misma conducta de la cual estaba huyendo. ¿Ok? Entonces, claro que ninguno de nosotros va a poder remediar su problemática espiritual y emocional a través de nuestro intelecto. Por eso yo he tenido que adentrarme a la parte espiritual del programa. Primero, yo, dentro de mi experiencia, yo me adentré intelectualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Me adentré conociendo los pasos, leyéndolos, juntas de estudio, exposiciones, compartimientos de mis compañeros, apadrinamientos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo me fui empapando y empecé a conocer mi enfermedad desde el punto intelectual y claro que me funcionó y me ha funcionado para resolver muchas de mis dudas, de mis problemáticas, pero descuidé la parte espiritual del programa y cuando una persona descuida la parte espiritual del programa es una persona hipócrita, farisaica, punitiva, autoritaria, porque carece de amor, carece de comprensión, carece de muchos valores que nos van a ayudar a amar sin ser amado. ¿Ok? Entonces, por eso la pobreza espiritual, híjole, es algo muy complejo, porque no hay como una receta como tal, ya que pues el programa, recuerden que nos da la libertad finalmente de que comencemos nosotros a buscar a nuestro poder superior como nosotros lo concibamos, ¿cierto? Nadie nos va a imponer nada, nadie nos va a evangelizar, ni mucho menos. Es una búsqueda que desde el paso 2, fíjate, desde el paso 2 nos está diciendo, tenemos que encontrar algún grado de fe en algo o en alguien, porque solos no vamos a poder. Y por eso el paso 2 le dice al ateo, al beligerante y al agnóstico, ¿sabes qué? Está bien, no quieres creer ahorita en un Dios, no te preocupes, pero empieza a creer en tu agrupación. Somos algo más fuerte que tú, porque hemos resuelto un problema que tú por tus propios medios y recursos, ¿qué crees? No has podido resolver. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Es muy importante porque una persona que empieza a vivir esta soberbia intelectual y este materialismo de las cosas y deja de ver el lado espiritual del programa está condenado a fracasar. Punto. No hay más, ¿eh? La persona que vea el programa desde un punto materialista e intelectual solamente va a fracasar dentro de su caminar. Porque la parte fundamental y la médula espinal de lo que es nuestro programa de recuperación es la práctica del paso 3. Tomar la decisión de poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios o el poder superior como tú lo concibas. Cuando no se practica este paso, no se practica ningún otro. Porque no vamos a tener buena voluntad, vamos a tener, fíjate, fuerza de voluntad, que es algo contrario a. No es lo mismo la buena voluntad a la fuerza de voluntad. Por eso el capítulo 3, al hablarnos del paso 3, nos habla de que hemos tenido conductas de autopropulsión, en donde, híjole, vamos a tener que darnos cuenta, vamos a tener también que admitir que la parte espiritual del programa es algo fundamental y que no podemos pasar por alto y que no podemos pensar que todo el programa es intelectual y que no puedo llegar a creer porque muchos de nosotros lo creemos, ¿no?
El que no tiene mujer dice, cuando tenga una mujer voy a ser feliz. ¿Qué crees? La tienes y tienes hasta más problemas. El que no tiene dinero dice, cuando tenga dinero voy a dejar de tener problemas y voy a ser feliz. ¿Qué crees? Esa persona tiene dinero y ahora tiene más problemas. Cuando mi hijo deje o mi hija deje de drogarse o de alcoholizarse, yo voy a ser feliz. ¿Qué crees? Tu hijo, tu hija dejan de consumir, pero tú sigues siendo infeliz y desgraciada. ¿Por qué? Porque creemos que el resolvimiento de nuestras problemáticas terrenales son por las cuales nosotros hemos sufrido espiritualmente. ¿Y qué crees? Esa es una gran mentira que nosotros nos hemos creído, porque tratamos de culpar, tratamos de encontrar alguna razón de decir, pero ¿por qué me siento mal? ¿Por qué crees que existen muchas personas que han llegado al borde del suicidio? Muchos famosos, ¿no? Hay muchos famosos, muchas personas con dinero, con poder, con prestigio, con fama, lo que tal vez cualquier persona ordinaria quisiera. Y lo que terminan haciendo esas personas es quitándose la vida, porque precisamente mencioné anteriormente, la pobreza espiritual es la ausencia de valores trascendentes, ¿sí? Y es una carencia interior en donde perdemos el propósito de nuestra vida. Una persona que no practica la parte de la oración y la meditación, y no lo digo yo, lo dice desde el paso 12, en donde dice una persona que finalmente no concibe algún tipo de fe, es una persona totalmente desorientada. Una persona que no concibe una parte espiritual es una persona que no tiene un propósito en la vida. Por eso va cometiendo errores tras errores, tras errores, tras errores, tras errores, tras errores, pareja tras pareja tras pareja, dinero tras dinero tras dinero, todos los excesos, porque esa persona tiene un vacío existencial que erróneamente está llenando con cuestiones terrenales, y que viene el programa y nos dice en el paso 11, una persona que deja de comer agua, deja de tomar agua, perdón, o deja de comer alimento, pues va a sufrir su físico, ¿cierto? Su carne, claro. Y asimismo, una persona que no hace oración, que no hace meditación, va a sufrir el espíritu. Por eso es que muchos de nosotros tenemos un espíritu muy debilitado. Por eso es que caemos muy rápido en tentaciones, en que no tenemos la facultad de decir no, porque tenemos una vida espiritual empobrecida, porque no nos alimentamos, porque no hacemos oración, no hacemos meditación, no buscamos a Dios. Tal vez lo buscamos cuando ya no podemos con nuestros propios recursos. Porque, y bueno, aquí el punto se amplía aún más, porque a veces el acercamiento a Dios no lo queremos dar, porque tal vez nos sentimos indignos, nos sentimos mal con nosotros mismos, porque no queremos que Él nos escuche, porque hemos tal vez fallado muy constantemente, tal vez aún estando dentro de un programa. Hemos estado fallando y fallando y fallando y fallando y fallando, y dices, pues es que yo creo que ni siquiera ya Dios me puede creer mis mentiras. Me he fallado tantas veces que no creo que me pueda llegar a perdonar ese poder superior, porque pues ni siquiera tú mismo lo has hecho. A veces nos autocastigamos, nos autoflagelamos, nosotros mismos somos el problema. Entonces,
La persona que no practica paso 11 es una persona que vive una borrachera seca. Y pues vaya, curiosamente el paso 11 está aparejado con el 11º síntoma. Es necesario nuestro desarrollo espiritual. Porque dice, por eso el capítulo 5, ¿por qué estas personas volvieron a beber? Porque creemos que dejó de alimentar o de desarrollar su vida espiritual. Una persona que no desarrolla, que no quiere desarrollar la parte espiritual, es una persona que va a tener muchos conflictos en la vida. No solamente va a beber, va a vivir mal, que es otra cosa. ¿Ok? Entonces, el doctor Elizondo congenia con esta idea, en donde para alcanzar nuestra rehabilitación es una cuestión integral. Nuestra recuperación es algo integral, no es algo aislado. ¿Qué quiere decir con integral? Que consta de varios factores, como el físico, como el mental y el espiritual. Tenemos que resolver estas tres partes en nuestra vida, porque de otra manera vamos a fracasar, vamos a volver a beber o en el peor de los casos vamos a vivir mal. Puedes dejar de beber, pero no dejar de sufrir. Ya dejaste de beber, pero sigues igual de pobre espiritualmente, mentalmente. Eres un enano espiritual. Eres una persona que sigue creyendo que los éxitos, que el prestigio y el poder, el reconocimiento que te pueda llegar a otorgar la gente es por lo cual has venido a esta tierra. Y pues no hay nada. Dice por acá el doctor Elizondo, en la recuperación de muchos alcohólicos, la misma recuperación les va generando una autosuficiencia que los lleva a una forma de soberbia, él lo dice, intelectual. Y desarrollan la convicción que todo se debe a ellos mismos. Esto es una forma de borrachera seca. La crisis de valores hunde al hombre contemporáneo en este materialismo a ultranza que lo convierte en un adorador del becerro de oro. Híjole, ahí está una de las características del enfermo, en donde vamos creando la autosuficiencia que menciona el paso 3. Por eso te digo que el fundamento de este síntoma de la borrachera seca está plasmado en el paso 3 y en el paso 11. ¿Ok? Y aquí nos habla de la autosuficiencia, una palabra que es tratada dentro del paso 3 y que es muy importante, por supuesto que es muy importante el analizar esta autosuficiencia donde finalmente no creemos que necesitamos de algo, de alguien para el resolvimiento de nuestros problemas, ya sean emocionales, espirituales o físicos. Es por ello que una persona que está viviendo este síntoma de la borrachera seca no se apadrina. Una persona empobrecida espiritualmente no se apadrina, claro. No, pues, o sea, ¿como para qué me voy a apadrinar con ese padrinete? Creo que vive peor que yo, creo que no me va a ayudar. Además, ese padrino no gana los millones de dólares que yo quisiera. Además, ese padrino no me convence, no llena mi ego, es muy aburrido. No, siempre anda hablando de su familia, de Dios. No.
Yo mejor quiero apadrinarme con el otro, el otro padrino que habla de dinero, de carros, de lujos, de viajes, de amantes. Ese padrino como que tiene algo, como que me llama mi atención, fíjate nada más, ¿no? Ahí está la enfermedad, ahí está la enfermedad, por eso esto es dice él que es una forma de de borrachera seca, porque el materialismo consume al individuo y esto finalmente lo aleja de la parte espiritual. La parte espiritual, dice, y el paso 7 nos lo enmarca ahí, nos lo así en letras muy grandes y nos dice: nuestro error fue poner la carreta delante del caballo. Es decir, primero pusimos las cuestiones materiales y después pusimos las cuestiones espirituales. Y debiese de haber sido al revés. Primero poner la cuestión espiritual y posteriormente lo terrenal. Dice inclusive el paso 7, nosotros los alcohólicos no menospreciamos los éxitos económicos. Claro que no los demeritamos y no es que estemos en contra de ellos. No, claro, el programa te prepara para decir y inclusive el programa te incentiva a decir, échale ganas, o sea, tú tienes un gran potencial y puedes conseguir lo que tú gustes, ¿no? Pero la cuestión aquí es que cuando vemos el dinero o la cuestión material como la finalidad de vida y no como el medio que maneja el paso 7, ya se fregó la cosa. Ya se fregó la cosa porque aquí lo está diciendo el doctor Elizondo. Vamos a caer en ese becerro de oro. Son los que dejan el grupo por andar trabajando. Trabajas y nunca traes dinero, compañero. Trabajas y le echas miserias a la séptima. ¿No? O sea, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? ¿No? Trabajas y siempre te vemos con la misma ropa y hasta pareces fotografía, ¿no? No hay ningún cambio. Entonces, esa es la situación. O sea, el dinero no es el problema, ¿eh? No estoy satanizando el dinero, no, el dinero es una bendición de Dios. El dinero de verdad que es algo necesario, es algo indispensable. Desde el paso 4 nos lo dice. La cuestión material es parte de nuestra vida, es parte de nuestra psique, de nuestros instintos, la parte material. Es importante tener cubierto ese instinto, claro. El problema es cuando a través de nuestro descoyuntamiento nos queremos volver avariciosos o a través de nuestras exigencias irracionales exigimos más de lo que nos corresponde. O sea, tú quieres tener $1,000,000, pero te sigues parando a las 12 del día, huevón. Quieres ganar más, pero sigues haciendo lo mismo, no te esfuerzas. Pero eso sí, te gusta andarte quejando que la economía, que el presidente, que la sociedad. Ya mejor hazte responsable de tu irresponsabilidad, mejor. Y date cuenta que si usted está viviendo de esa manera es porque usted así lo ha decidido. Y ya deje de quejarse. Así me decía mi padrino, ¿no? Deje de quejarse ya y mejor, ya no te preocupes, me decía los alcohólicos, recuerdo bien. Mejor ocúpate, ya deja de estar chillando como Magdalena en la tribuna. Ya deja de estar gimiendo como puerco en la tribuna por tu cochino y maldito dinero. ¿Sufres por el dinero? Y no tienes. O sea, no lo entiendo. Es como la persona que está sufriendo por su pareja que ya está con otro. O sea, no lo entiendo. ¿Cómo estás sufriendo por alguien que ya no está contigo, idiota? Ay, padrino, no me hable así. No me hable así porque me puedo resentir, padrino, ¿no? ¿Sí me explico? Pues no, ¿verdad?
Y bueno, y peor aún si tienes, híjole, la cuestión material cuando reemplaza la parte espiritual. Híjole. De verdad que es el dinero te subleva y te crees hasta Dios mismo. Empiezas a ser manipulador, empiezas a chantajear, empiezas a manejar el dinero al condicionamiento tuyo para que los demás hagan lo que tú quieras. Porque es evidente que la parte material te posiciona socialmente por encima de los demás. No debiese ser así, pero la sociedad es así. Como te ven, te tratan. Así es la sociedad, al menos la mexicana. No sé en otros países que, bueno, sí he tenido el placer y el gusto de conocer a algunos. Y sí, es como diferente la ideología en muchos aspectos, pero bueno, el día de hoy me voy a centrar en la parte de México, ¿no? O sea, aquí al menos aquí es como te ven, te tratan. Tienes dinero, vales. No tienes dinero, no vales. ¿No? Y como siempre y más si viviste una pobreza, miseria, carencias materiales en la infancia, bueno, peor tantito. Dice, quien no tiene, cuando tiene, loco se quiere volver. Loco se quiere volver, se cree Dios. Claro, entonces una persona así se va a olvidar de Dios. Te olvidaste de Dios. Te olvidaste quién te dio los medios, los recursos para que tú salieras adelante. No fue el mérito propio de tu orgullo, tu soberbia, como te lo ha hecho ver. Ha sido porque yo soy bueno, ha sido porque soy trabajador, porque soy honrado, porque le echo ganas. Híjole, cuando te das cuenta que todo el mérito y todo el reconocimiento es de Dios, no tuyo. Que si Él hubiese querido, no te hubiese dado el éxito. Y es que aquí, yo sé que tal vez me están escuchando algunas personas un tanto racionalistas y dicen, no, ese cuate ya se le botó la canica. Ahora resulta que Dios tiene la responsabilidad de darte o no dinero. No, claro que no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que yo me he esforzado. Claro, todos nos tenemos, o sea, yo he tenido que poner mi 99%. Pero ese 1% que queda de que si es o no es, se lo dejamos a él para que se complete la fórmula. Claro. Pero no es por mi virtud por la cual tal vez el día de hoy exista solvencia, exista tal vez un pesito en la bolsa en donde pueda yo finalmente gastarlo, tal vez en una comodidad o tal vez en un gusto, sí, claro. Pero de eso a creer que la parte material, porque siempre se persigue, claro. Claro, claro, y luego no hay dinero que te alcance. Entre más ganas, más gastas. Entonces hay una frase muy padre que me gusta mucho que dice, rico es aquel que gasta menos. Y es cierto. Hay un financiero bueno, una persona muy famosa que se llama Carlos Bremer. Salió por ahí en algunas temporadas de Shark Tank. Y me causó mucha curiosidad lo que él mencionaba y decía, la problemática de las personas que no pueden salir adelante económicamente. Y dice, la persona que tiene éxito económico es la persona que gana 1,000 pesos y gasta 800. ¿Ok? Después esa misma persona gana 1,500, pero ¿qué crees? Gasta los mismos 800 pesos. Y después va creciendo su negocio y ya gana 5,000 pesos su negocio y sigue gastando los mismos 800 pesos. Fíjate. Entonces, claro, dándome ese ejemplo,
como esta parte de lo material, pues si estás pobre espiritualmente, vas a estar empobrecido en muchas de las cuestiones mentales y emocionales. Claro, es lógico que la pobreza espiritual va a arrasar como en cascada con todo lo demás que también es fundamental y esencial para el ser humano. Porque aquí las causas de la pobreza espiritual pueden ser múltiples y son muy complejas, ¿no? ¿Qué es lo que causa la pobreza espiritual? Las crisis existenciales, los traumas no resueltos. O sea, puede surgir a través de la pérdida de alguna persona. Tal vez perdimos a papá, mamá, un hijo y de aquí viene un declive total, ¿no? También el materialismo extremo, en donde nuestra vida solamente lo centramos a la parte laboral económica. O sea, no, esas personas que no tienen vida y que todo el tiempo se la pasan trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, ¿no? Bueno, y por el trabajo abandonaron a sus hijos, pero según ellos se justifican, les di todo. No es que les hayas dado poco, mucho, es de que finalmente no diste tiempo de calidad, no, y lo diste tal vez de cantidad. ¿De qué servía que cuando descansabas estuvieras con ellos si estabas de malas, si estabas ausente, si te la pasabas dormido? ¿De qué servía? No, pues mejor no estés. Y peor aún cuando andabas neurótico, peor, ¿no? Entonces ese es el problema. Una de las causas también es esa falta de introspección y de conexión interior con nosotros mismos. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar y dónde lo podemos llegar a empezar a solucionar? En el paso 4, que es la oportunidad que tenemos muchos de nosotros de encontrar esa introspección, de conocernos a nosotros mismos. A nosotros mismos nos tenemos que conocer y finalmente tenemos que darnos cuenta que la pobreza espiritual es algo que definitivamente nos va a llevar a una pérdida de fe. La persona que tiene pobreza espiritual no tiene fe. Una persona que no tiene fe es una persona entonces que no tiene amor. Y una persona que no tiene amor está llena de egocentrismo. Y una persona llena de egocentrismo es una persona sumamente egoísta que va a ver por su bien dejando de ver a los demás. Entonces, fíjense las causas de la pobreza espiritual y que una de las causas por las cuales una persona es pobre espiritualmente son las heridas emocionales de la infancia. Claro, porque desde la infancia mataron nuestra fe. Cercenaron aquellas personas nuestra fe en esa deidad, en ese Dios en el cual nosotros creíamos de niños. Por eso son muy complejas las causas por las cuales una persona vive finalmente este 11º síntoma de la borrachera seca, que es la pobreza espiritual. Entonces, claro que otras de las causas que puede ser por las cuales estamos pobres espiritualmente es la pérdida de la fe. Si no tienes fe, que es el ingrediente esencial para entrar al mundo espiritual del programa. Pero usted no tiene fe, usted es desafiante, usted es exigente. Usted no le pide a Dios, usted le exige a Dios. Dice el paso 2. La mujer de la cual estábamos enamorados, le pedimos a Dios que cambiara su manera de pensar
Y esta no cambió, se fue con el ahijado, no se fue con el padrino, no se fue con el otro, ¿verdad? No. Dice también ahí, pedimos un ascenso laboral en el trabajo. ¿Y qué crees? Nos corrieron del trabajo. Dice, por actos de Dios nos fueron arrebatadas personas de las cuales dependíamos o amábamos. Y dice finalmente, después le pedimos a Dios que nos quitara la obsesión de la bebida y Él no lo hizo. Este fue el colmo. Es donde nos resentimos todos con Dios y tuvimos la ruptura de la fe. Pero eran tus exigencias. Deja de ser exigente con Dios. Mejor sé humilde y dile, Señor, ayúdame. Y cuando ya tengas una cierta trascendencia en el tema, deja de ser pedigüeño y mejor dile, ¿ahora en qué te puedo ayudar? Ahora yo, ¿para qué te puedo servir? ¿Se dan cuenta de la perspectiva de esta pobreza espiritual? Que híjole, hay diversas manifestaciones de una persona que es pobre espiritualmente. Una de ellas, la persona que está viviendo pobreza espiritual, primeramente está viviendo la sensación de vacío, esa sensación donde sientes que te falta algo, aunque todo vaya, entre comillas, relativamente bien. Otra persona que está viviendo pobreza espiritual está viviendo la falta de esperanza, la apatía o el desinterés por el futuro. Otra manifestación de una persona que está viviendo pobreza espiritual es la persona que siente la incapacidad para disfrutar lo simple y conectar con los demás o sus seres queridos de una forma auténtica. O sea, antes de amar racionalizas y es donde lo echas a perder todo, ¿no? Una persona que está viviendo pobreza espiritual es una persona que busca constantemente algún estímulo externo para llenar ese vacío interior. Es decir, la persona que está viviendo pobreza espiritual está llenando el vacío con sexo, con juego, con comida, con tabaco, bueno, todos los excesos y todos los deleites carnales que existen. Y que ya lo vimos en el 10º síntoma de la borrachera seca, que es el tema de la sustitución. Que si no lo has visto, te invito a que entres y lo veas, por supuesto. Otra de la manifestación de una persona que está viviendo pobreza espiritual es una persona que tiene una conducta compulsiva, ya sea al trabajo, a sus relaciones, a alguna adicción o al consumo de algo. Por eso es muy importante que todos entendamos que esta pobreza espiritual nos va a traer grandes, pero muy grandes consecuencias, que muchas de ellas van a ser irreparables. Muchas de nuestras consecuencias van a ser feas, muy feas, porque una vida marcada por esta forma de pobreza va a tender a ser una cuestión inestable emocionalmente, llena de sufrimiento psicológico, de relaciones frágiles, y a menudo nos va a llevar a formas de autodestrucción y de dependencia material y emocional. Puede llevar a la depresión esta pobreza espiritual, a la desesperanza, a un estilo de vida
superficial. Y bueno, en algunos casos, como lo mencioné anteriormente, a la pérdida total del sentido de la vida. Y cuando perdemos el sentido de la vida, ¿vamos a volver a reincidir o vamos a volver a nuestra vieja vida? ¿O vamos a pensar en cosas como el suicidio? Claro. Por eso, finalmente, voy a leer lo que dice aquí el doctor Elizondo. Dice: un distinguido psicoanalista, el creador de la logoterapia, Viktor Frankl, afirma que el abuso del alcohol y de las drogas no es más que la consecuencia de la falta de sentido de la vida, de la vacuidad existencial y de la carencia de valores espirituales. El vacío existencial y la falta de un proyecto de vida con metas trascendentes que vayan por encima de la propia persona hacen que el individuo caiga en un enajenamiento existencial que lo lleva a buscar compulsivamente satisfacciones que le permitan vivir el momento para encontrar una felicidad inmediata que sustituye a la verdadera felicidad del que va buscando metas superiores en su vida. Todo esto conduce a una terrible pobreza de espíritu y de debilidades de la existencia que lo llevarán a la infelicidad y la amargura. Aquellos que mantienen una pobreza espiritual son los adoradores del becerro de oro que, a pesar de llevar mucho tiempo de abstinencia en el programa de AA, no dejan de ser borrachos secos, lo que les impedirá alcanzar una verdadera liberación que los conduzca a una plenitud de la sobriedad. Híjole, qué gran forma de terminar de este gran psiquiatra, doctor Elizondo. Y que bueno, el texto evidentemente es más largo, ¿no?, de lo que yo pude haber leído. Pero que bueno, condensando esta información sobre la pobreza espiritual. Y Viktor Frankl, bueno, el creador de la logoterapia, creó este tipo de terapia en condiciones hostiles, vivió la Segunda Guerra Mundial, él fue sobreviviente de los campos de exterminación nazi, imagínate, él encontró el sentido de la vida, aún y en esas condiciones hostiles. Imagínate cómo te trataban, lo que estabas viviendo, lo que estaba viviendo, el miedo, la incertidumbre, el maltrato, el saber que pues iban a ser ver muerte. O sea, son cosas muy fuertes, no es cualquier cosa una guerra, ¿cierto? Y aún y en esas condiciones, es como, bueno, él encuentra le encuentra un sentido a la vida con esta parte de la logoterapia. Y nosotros hemos encontrado finalmente algo muy similar dentro de Alcohólicos Anónimos, en donde pues también cada uno de nosotros ha tenido que vivir su propio holocausto, ¿no? Cada uno de nosotros ha tenido que vivir su propio infierno, sus propios errores, nuestra propia autosuficiencia, nuestros propios resentimientos que alimentan la pobreza espiritual precisamente. Pero que estos no nos van a dejar nada bueno y nunca nos han dejado nada bueno, ¿cierto? Entonces, es momento, creo yo, desde mi experiencia, evidentemente, yo darme cuenta que esta pobreza espiritual es resolverla, no con mi inteligencia, no con mi intelecto, no con mi fuerza de voluntad, no con mi sabiduría humana. Es momento de resolverla acercándome y buscando
en oración y meditación la voluntad de Dios. Híjole, eso. Y bueno, al encontrarla, no solamente encontrarla, sino, ¿qué crees? Llevarla a cabo. Qué difícil, de verdad, lo que estoy diciendo. Porque la voluntad de Dios, muchas de las veces, puedo atreverme a decir que no nos agrada. No, no nos agrada la voluntad de Dios. ¿Y por qué no nos agrada? Porque no van a ir acorde o no van a estar o no va a estar compaginada esta esta este esta forma de pensar o de ser con mis deseos personales. Suena muy fácil, teóricamente, híjole, fácil, ¿no? Como que muy facilito llevar a la práctica este tipo de situaciones. Pero de verdad que los que ya llevamos tal vez un mediano tiempo, mediano tiempo, gran tiempo dentro del programa, o conociéndolo, saben de lo que estoy hablando. O sea, no es nada fácil, no es nada fácil. No es nada fácil poner vida y voluntad al cuidado de un poder superior. Es algo complejo, pero ¿qué crees? Que también cuando lo haces te va a traer grandes beneficios. Te va a traer grandes dividendos de vida. Te va a traer grandes satisfacciones. Y dejas de cargar un peso enorme en tus hombros. ¿Cuál es el peso? El peso de tu soberbia, el peso de tu autosuficiencia. Porque por eso muchas personas aluden el éxito que tienen a Dios, ya no a sí mismos. Gracias a Dios, tengo lo que tengo el día de hoy por Él. Yo he puesto mi esfuerzo, me he matado, digo, tal vez he hecho mi esfuerzo, me he desvelado, me quemé las pestañas, lo que tú quieras, pero sé que el resultado no provino de mí, sino provino de Dios. Claro, cuando uno llega a esa conclusión de que las cosas finalmente van a pasar y que algunas cosas no van a pasar, también porque dice el paso 7, hay cosas que solamente van a quedar en la mente de Dios, solamente van a quedar en la mente de Él, ¿ok? Pero que nosotros debemos esforzarnos o debemos de hacerlo mejor, tal vez en mi caso, de seguirme desarrollando, seguirme conociendo, seguir tratando y tratando y tratando de tal vez solucionar a través de él las problemáticas que me siguen causando en la actualidad conflicto. Recuerden que esto no es una situación de, pues, querer, de echarle ganas, ¿no? Como dice la gente, es que échale ganas, vas a ver que todo va a salir adelante. No, híjole. Si esa filosofía de chaleganismo funcionara en los enfermos, híjole, ya muchos de nosotros ni iríamos al grupo, ya estuviéramos curados. Créanmelo, no tendríamos tantos problemas. Pero aquí no es una cuestión de echarle ganas, no. No es una cuestión de sí se puede y de, pues tal vez varias filosofías que digo, le han funcionado a muchas personas y respeto totalmente, porque lo que le funciona a algunos a mí no me funciona y lo que a mí me funciona a veces no le funciona a los demás. Estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia. A mí no me ha ayudado en los problemas espirituales que he atravesado, fíjense, como mi soberbia, como mi autosuficiencia, como mi materialismo, como mis vacíos existenciales,
como el no practicar la oración y la meditación, entre todas las problemáticas que ya vimos anteriormente, a mí no me ha ayudado el creer que yo voy a poder. Fíjate qué paradójico es esto. Cuando te derrotas y dices, no puedo, yo no puedo, no voy a poder, yo necesito de tu ayuda, es cuando viene la conversión. Es cuando finalmente viene el entendimiento de muchas cosas que en su momento no quisimos entender. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí es en donde creo yo que debiésemos entender esta pobreza espiritual. La pobreza espiritual, como lo marca el doctor Elizondo, es parte de nuestra recuperación. La pobreza espiritual es una realidad silenciosa y extendida en nuestro mundo moderno. Se esconde detrás de sonrisas forzadas, vidas aparentemente perfectas y rutinas llenas de actividades, pero ¿qué crees? Que finalmente están vacías de significado. Superarla implica emprender un camino de sanación y crecimiento interior que lleva a recuperar el propósito, la fe, el amor y la conexión con lo esencial. No se trata de llenar el vacío con cosas, sino de llenar el alma con sentido. Porque cuando el espíritu está nutrido, nuestra vida, incluso en medio de dificultades, puede volverse más luminosa, más humana y más plena. Vaya dilema de la pobreza espiritual. Espero que este podcast haya servido para llenar y nutrir nuestro espíritu, porque créanme que carecemos. A veces nuestro espíritu lo tenemos anémico, o sea, no lo alimentamos. Me ha abierto mucho la conciencia este podcast a mí. Me ha abierto mucho la conciencia porque ciertamente yo creo que personalmente una de mis grandes problemáticas dentro de mi proceso de recuperación, tengo que admitir que es esta parte, la parte espiritual, que para mí ha sido difícil, digo, tal vez para algunas personas ha sido algo bien fácil. Inclusive tal vez iniciaron al revés que yo, ¿no? Ellos iniciaron con lo espiritual y después con lo intelectual, ¿no? Pero que bueno, yo he ido adentrándome a este mundo espiritual del programa y ha sido algo maravilloso y está siendo algo maravilloso que aún sigo entendiendo, practicando para en algún momento poderlo regalar. Pero definitivamente una persona que se pierde en el intelecto y en el materialismo dentro del AA, dentro de la recuperación, es hombre al agua. Va a perder muchas cosas. Y lo más lamentable es que las va a perder aún sin beber. Tal vez no va a beber, pero va a perder a su familia. Tal vez no va a beber, pero va a perder cantidades de dinero. Tal vez no va a beber, pero va a dañar a los seres queridos. Entonces, sí es algo que nos debe llevar mucho a la reflexión, o al menos en mi caso me ha llevado. Dios te bendiga, mi nombre es Oslos, espero no haberte intolerado. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana con el último capítulo de estos 12 síntomas de la borrachera seca. Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.